Bendiciones, la gloria, la honra, la unción, la gracia, el poder, la misericordia de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros en este domingo 1 de noviembre, donde queremos alabar, glorificar, bendecir el nombre poderoso de nuestro Dios. Quiero saludar y pedir que el Señor bendiga de una forma sobrenatural cada persona que nos ha seguido a través de las redes sociales, escuchando la palabra de Dios durante todos estos meses. Cada persona que ha sido fiel a la obra del Señor, cada persona que ha seguido estrictamente cada mensaje, que ha escudriñado la palabra del Señor, que ha estudiado la palabra del Señor en este 2020, este año donde es mucho lo que nos ha tocado aprender de lo que está sucediendo en el mundo actual. Este 2020 nos sigue mostrando algo interesante, la naturaleza de la humanidad alejada de Dios. Eso nos lo está mostrando el 2020, la naturaleza de la humanidad alejada de Dios, o sea, lo que hay dentro del hombre sin Dios. Y también este 2020, el Señor nos sigue mostrando a través de su palabra el camino correcto a seguir ante los ojos de Dios. Hay dos caminos, hay dos opciones. Y el Señor en este 2020 la ha iluminado, la ha esclarecido de una forma bien tremenda. Viendo lo que está sucediendo en este 2020 entre el hombre y Dios, la relación entre Dios y el hombre y la humanidad, y viendo los pensamientos y las posiciones de millones de personas, realmente llegamos a la realidad que hoy, 1 de noviembre del año 2020, la falta de respeto, la falta de honra, la falta de obediencia hacia Dios y hacia todo lo que tenga relación con Dios es un común denominador. Estamos viendo cómo el mundo se está desbocando hacia posiciones extremas que van en contra de la palabra de Dios, que ofenden a Dios, que humillan a Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús me mostraba de alguna forma el libro de Daniel capítulo 5. Todo este capítulo, el 5 del libro de Daniel, narra un evento que sucedió durante el dominio del Imperio Babilónico y tiene mucho que enseñarnos hoy, con más de 2200, 300, 500 años quizás de haber sucedido, más de 2000 años de haber sucedido, y puede enseñarnos hoy. Así que estemos bien atentos. La iglesia Montetabor quiere hoy colocarse a disposición del Señor para enseñar a través de su palabra lo que Él quiere que aprendamos el día de hoy. Vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Daniel. Dice: el rey Belsasar era descendiente del rey Nabucodonosor del imperio babilónico. Recuerden que el imperio babilónico invadió y arrasó con el templo que había en Jerusalén, arrasó con el pueblo de Judá y deportó a muchas personas hacia su imperio. El versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Tremendo. En la invasión, los babilónicos llevaron mucha gente de los judíos, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, para que trabajaran dentro de la corte. Versículo 1, lo repito: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, dice el versículo 2, con el gusto del vino, ya cuando el alcohol estaba haciendo efecto, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, su gobierno, mejor dicho, sus mujeres y sus concubinas. Era una tremenda farra la que había ahí. Y ya cuando el rey Belsasar estaba medio borracho, ya estaba alegre, entre comillas, como se dice popularmente, mandó que trajeran todos los vasos de oro y de plata que su padre habría traído, y al parecer lo tenía guardado en un sitio, había traído del templo de Jerusalén.
En la invasión, todos los elementos del templo de Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Y por lo que leemos en estos versículos, se habían guardado en un templo pagano babilónico. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El versículo 3 y 4 nos lo dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Tremendo. Quiero que estés bien atento. En ese momento hubo una demostración pública del rey babilónico, Belsasar, de irrespeto y deshonra a todo lo que tenía que ver con el Dios cristiano, de irrespeto y deshonra a esos elementos que eran usados en el templo de Dios. Y yo quiero que vayas meditando en lo que sucedió en ese momento, hace más de 2000 años, y lo que está sucediendo hoy, 1 de noviembre del año 2020. En ese momento el rey hizo una demostración pública de irrespeto y deshonra acerca de esos elementos que habían servido para adorar a Jehová de los ejércitos, al Dios cristiano. Y al parecer su padre los tenía guardados en un sitio seguro y él los trajo, y en medio de esa borrachera y en medio de esa fiesta donde había mujeres, donde había concubinas, donde todo el mundo estaba tomando, fue una muestra pública de deshonra y respeto a las cosas de Dios. Cualquier parecido con la realidad hoy no es casualidad. Se emborrachaban en ese lugar y adoraban dioses falsos. Pero sucedió algo tremendo. Leamos capítulo 5 de Daniel, el versículo 5 y el 6. Dicen, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban a la una con la otra. Vamos a mirar esto bien detalladamente. Fue algo impactante lo que sucedió, algo sobrenatural. Mientras el rey en su bacanal estaban tomando y estaban pecando de una forma abierta y pública, y estaban deshonrando los elementos que habían sido del templo de Jerusalén, aparece algo sobrenatural, algo impactante. Dice que una mano, dice el versículo 5, los dedos de una mano de hombre gigantesco que escribían sobre la pared de una parte del palacio. Fue algo tan impactante, algo sobrenatural, que no dejaba dudas que Dios estaba en medio de eso, que Dios había intervenido en medio de eso. Y el versículo 6 nos lo confirma cuando dice que el rey palideció, que el rey se turbó, que el rey temblaba de temor. O sea que nos confirma que eso no lo hizo ninguno de sus dioses con D pequeña, a lo que ellos estaban festejando y adorando. No, fue el Dios verdadero. Lo que el rey y su gente hizo, y quiero que escuches esto bien, produjo una reacción del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, ese que envió posteriormente a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y envió también su Santo Espíritu para que morara en nosotros. Cuando ellos hicieron eso con los elementos, profanaron los elementos que se utilizaban en ese entonces en la adoración en el templo de Jerusalén, el rey Belsasar no mostró ningún respeto ni ninguna honra por lo que tenía relación con Dios. Sucedió algo sobrenatural que hizo que el rey palideciera, se turbara y temblara de temor. Y hoy día quiero decirte algo: el mundo realiza muchos actos que deshonran e irrespetan el nombre de Dios. E igual que hace más de 2000 años, el mundo sin Dios necesita que hombres de Dios le hagan ver el camino de perdición que están caminando. Quiero repetirte, e igual que hace más de 2000 años, hoy, 1 de noviembre, el mundo sin Dios necesita que hombres de Dios le hagan ver el camino, le muestren el camino de perdición que están andando, y también el camino a la salvación
a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber dos caminos, el camino a la perdición y el camino a la salvación. Y es interesante, quiero decirle que después de buscar entre sus adivinos, sus sabios, entre comillas, sus brujos, el rey Belsasar, porque él quería saber qué era lo que había sucedido y qué era lo que había escrito esos dedos en la pared del palacio, algo sobrenatural totalmente. Y después de buscar entre su cantidad de brujos y ídolos y sabios, entre comillas, nadie pudo interpretar lo que había sucedido y lo que esa mano poderosa de parte de Dios había escrito en la pared. Quiero decirte algo, nada que el mundo sin Dios te ofrezca te mostrará realmente la verdad. Nada que el mundo sin Dios te ofrezca te mostrará realmente la verdad. La única verdad, y lo hemos enfatizado, está en nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este capítulo 5 del libro de Daniel, dice que buscaron a Daniel, terminaron buscando a Daniel. Y me impacta el versículo 13 y el versículo 14, porque dice, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? O sea que Belsasar sabía quién era Daniel y por lo tanto debía saber quién era el Dios de Daniel, el Dios de los judíos. Yo he oído de ti, dice el rey Belsasar en el versículo 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Tremendo. El mismo rey impío reconoce que en Daniel se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Esas deben ser las características de la iglesia de Cristo hoy. No habla nada de prosperidad, no habla nada de plata y el Señor puede darnos prosperidad física, económica, emocional, espiritual. Pero las características que el rey Belsasar resaltó en Daniel y en el Dios de Daniel dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y bien atentos con lo que viene, Daniel le habla al rey en el versículo 18 y el versículo 20. Capítulo 5 de Daniel, ojalá lo estudies esta tarde, esta noche, medítalo. En el versículo 18 al 20, Daniel le dice, el Altísimo, vamos a leerlo, Daniel le habla al rey y dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, dice el versículo 20, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Se dan cuenta? Mas cuando Nabucodonosor, su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Tremendo. Y en el versículo 22 va directo al rey Belsasar. En el versículo 22 le dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y es bien interesante esto, no se humilló sabiendo y conociendo la experiencia que había vivido su padre Nabucodonosor con el rey de los judíos, con el Dios de los judíos. No se humilló. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Sabiendo, dice la palabra, sabiendo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. El mundo de hoy sabe quién es Dios. El mundo de hoy conoce quién es Dios. El mundo de Dios sabe que Dios es celoso, que Dios es sanador, que Dios es libertador, es salvador, prospera, pero que Dios es celoso con su pueblo y con sus cosas. Este rey no se humilló y sabía, así como el mundo hoy, quién es Dios. Y todavía, tremendo, veo personas que preguntan hoy, 1 de noviembre, que si es malo llevar los niños al Halloween. ¿Hasta cuándo el mundo va a seguir deshonrando, retando y respetando las cosas que no son agradables a Dios? Este rey, sabiendo esto, no se humilló, igual que el mundo hoy en día.
Y el versículo 23 completa la idea, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, o sea, sus príncipes, sus gobernantes, y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera. Dios mío, es que el Señor habló hace 2500 años y está hablando hoy también. Dioses de oro, de plata, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y ojo con lo que viene. Y al Dios en cuya mano está tu vida, le decía Daniel al rey, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así le hablaba Dios a través de Daniel al rey babilónico. E igual así le habla Dios a través de este predicador a los que puedan escuchar este mensaje. Ojalá fueran muchas personas, ojalá lo multiplicaras a muchas personas. Miren lo que le dice Daniel, y quiero repetirlo, el versículo 23 del capítulo 5 dice, sino que contra el Señor del cielo, quiero leer desde el 22, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sabiendo quién es Dios. Hay mucha gente, todo el mundo quizás, ha escuchado de Dios, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas. Tremenda farra, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, y todavía hay gente que lo sigue, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tremendo. No mostraste respeto por lo relacionado con Dios. Igual que millones de personas hoy en día, alabaste, te postraste sobre otros dioses de madera, de plata, de hierro, de piedra, igual que hoy en día. Nunca honraste, o sea, hiciste lo que te dio la gana, pensando que lo que tú hacías era lo correcto, igual que el rey Belsasar. Y nuestro Dios, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, habló claramente con el rey y le dijo, y al Dios en cuya mano está tu vida, igual que la tuya y la mía, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. El versículo 24 al 31, vamos a leerlo rápidamente, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, Daniel dándole la revelación de lo que estaba escrito. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, eso fue lo que escribió la mano. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo, tremendo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y ojo con lo que viene. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche, dice la palabra de Dios, Belsasar, ese rey que tomó los utensilios, los vasos del templo de Jerusalén, que su padre había guardado, y los trajo para deshonrarlo, para burlarse de ellos, para beber en ellos, para pecar en ellos. Ese mismo rey vio que después de ese tremendo pecado de deshonrar las cosas de Dios, una mano poderosa escribía en la pared, y lo que decía Daniel se lo reveló. Decía que su reino iba a terminar. Y esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos, de los babilónicos. Y Darío, el rey de los medo-persas, tomó el reino. Tremendo. Como consecuencia de lo que el rey hizo y sus príncipes, los medo-persas invadieron a Babilonia y la arrasaron. Recordemos el versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Creo que la palabra es clara.
es tiempo de tomar una decisión. Me parece todavía ilógico y tremendamente deshonroso para nuestro Dios que mucha gente nos pregunte todavía que si es bueno que los niños se disfracen de demonios, de calaveras, de muerte y salgan a las calles a celebrar esta fiesta pagana. Yo creo que es tiempo ya de tomar una decisión. Es tiempo ya de honrar verdaderamente al Dios cristiano. Es tiempo ya de dejar de retar y respetar las cosas que son de Dios, porque Él es celoso con sus cosas. Y Belsasar, su gobierno, sus mujeres, sus concubinas, su imperio, lo pagó muy caro. Aún tenemos el camino de la salvación para pedirle al Señor perdón y arrepentirnos de nuestros pecados si lo hemos ofendido y si lo hemos deshonrado. Y es el momento de hacer las paces con nuestro Dios. Él todavía tiene los brazos abiertos. Jesucristo es el camino y la salvación. Su Espíritu Santo está redarguyendo y convenciendo al mundo de pecado. Él quiere que tú corrijas tu camino, igual como un día lo corregí yo y como continuamente sigo corrigiendo y pidiéndole perdón a nuestro Dios. La Iglesia Monte Tabor te bendice. Quiero que escudriñes esta palabra, que la escuches con calma y que tomes una decisión realmente de apartarte de todo camino que deshonra e irrespeta no solamente a Dios, sino a las cosas de Dios. Síguenos a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, Instagram, como Iglesia Cristiana Monte Tabor. Y el Señor, yo sé que a través de su Espíritu Santo, te hablará. Dios te guarde. Dios te bendiga.